Amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Dibuja los cilindros que sostienen al rotar los siguientes rectángulos por los ejes indicados. Encuentra además la medida del diámetro basal y la altura del cilindro. Acá tenemos un rectángulo de ancho 5 unidades y de largo 8 unidades, y lo tenemos que hacer girar en torno a un eje vertical. De esta forma vamos a obtener el siguiente cilindro al rotar el rectángulo en torno al eje. Y aquí podemos apreciar que el ancho del rectángulo es el radio basal, por lo tanto su diámetro va a ser el doble de 5 unidades, es decir, 10 unidades. Y la altura del cilindro es el largo del rectángulo, es decir, mide 8 unidades. B. Acá tenemos un rectángulo de largo 3 unidades y de ancho 9 unidades. Entonces tenemos que girarlo a través de un eje que divide este rectángulo en dos partes iguales. Entonces este punto va a ir a parar acá cuando gire en torno al eje vertical, y el punto que tenemos aquí a la izquierda va a ir a parar aquí a la derecha, generando el siguiente cilindro. Y aquí podemos ver que el ancho del rectángulo corresponde al diámetro basal, así que este mide 9 unidades, y el largo del rectángulo corresponde a la altura del cilindro, por lo tanto esta mide 13 unidades. C. Acá tenemos un rectángulo de largo 16 unidades y ancho 7 unidades, y lo vamos a girar en torno a un eje horizontal. De esta manera, este punto que tenemos acá va a ir a parar aquí abajo. Y el punto que tenemos acá también va a ir a parar aquí abajo. De esta manera, el largo del rectángulo corresponde a la altura del cilindro, que es la distancia entre los dos círculos basales. Así que 16 es la medida de la altura del cilindro. Y podemos ver que el ancho del rectángulo corresponde al radio basal, por lo tanto el diámetro basal mide 14 unidades. 2. Calcula el área de los siguientes cilindros. Para calcular el área total de un cilindro recordemos la fórmula, y esta es: el área total es igual a 2 veces pi por r cuadrado. Aquí estamos calculando el área de los dos círculos basales, más el área del manto, y esto es 2 pi por r por la altura del cilindro. Aquí en la imagen vemos que el radio basal mide 4 unidades y la altura del cilindro mide 7 unidades. Así que reemplazando estos valores en la fórmula tenemos 2 por pi por r cuadrado, es decir 4 al cuadrado, más 2 por pi por el radio que vale 4 y la altura que vale 7. Resolviendo acá tenemos 2 por pi por 4 al cuadrado, que es 16, más 2pi por 4 por 7, que es 28. Esto es igual a 2 por 16 es 32 y mantenemos pi, más, y 2 por 28 es 56 y mantenemos pi. Y 32 más 56 es igual a 88 y mantenemos pi. Por lo tanto, el área total de este cilindro es 88 pi unidades cuadradas. B. Aquí en la imagen tenemos un cilindro en donde nos dan la altura, que es 10 unidades, y el diámetro basal, que es 18 unidades. Y esto lo vamos a usar a favor, dado que en el área total de un cilindro podemos usar la siguiente modificación. 2πr cuadrado lo mantenemos, esto es el área de las dos bases, más, y aquí observemos que tenemos 2 y r, y 2 por r resulta ser el diámetro de un círculo. Así que acá, si cambiamos 2 y r por d, luego multiplicamos por h y luego por pi, esta es otra forma de sacar el área del manto. Y esto es útil cuando nos dan directamente el diámetro, como en este ejercicio. Así que el área total va a ser igual a 2 por pi por r al cuadrado. Como el diámetro vale 18, esto significa que el radio es la mitad, es decir, 9 unidades. Así que en la fórmula nos quedaría 2 por pi por 9 al cuadrado más diámetro, que es 18, por la altura, que es 10, y mantenemos el número pi. Resolviendo nos queda 9 por 9 es 81, así que escribimos 2pi por 81 más 18 por 10 es 180 y mantenemos pi. 2 por 81 es igual a 162, mantenemos pi, más 180 pi. Y 162 más 180 es igual a 342 y mantenemos el número pi. Por lo tanto, el área total de este cilindro es 342 pi unidades cuadradas. C. Acá tenemos un cilindro y los datos que nos dan son: la altura es igual a 8 unidades,
el diámetro basal es igual a 6 unidades y por lo tanto el radio basal es igual a 3 unidades. Por lo tanto, el área total de este cilindro lo calculamos como sigue: 2 por pi por r al cuadrado, es decir, 3 elevado a 2, diámetro por altura, es decir, 6 por 8, y mantenemos pi. Resolviendo acá tenemos 2 por pi por 3 al cuadrado, que es 9, 6 por 8 es 48 y mantenemos pi, 2 por 9 es igual a 18, mantenemos pi y bajamos 48 pi. Y 18 más 48 es igual a 66 y mantenemos el número pi. Es decir, el área total de este cilindro es igual a 66 pi unidades cuadradas. 3. Resuelve los siguientes problemas. Usa pi igual a 3. A. ¿Cuánto mide la superficie de papel con la cual se ha forrado la siguiente lata? Acá tenemos un cilindro y podemos observar que lo que se ha forrado con papel es solo el manto lateral, así que vamos a calcular solo el área lateral. La altura del cilindro, que es igual a 12 centímetros, y el diámetro basal, que es igual a 8 centímetros. Recordemos que el área lateral se puede calcular como diámetro por altura por el número pi. Así que reemplazando los valores que nos dan, tenemos que el área lateral va a ser igual a 8, que es el diámetro, por la altura, que es 12, y el ejercicio nos pide cambiar pi por 3. Resolviendo acá tenemos 8 por 12 por 3 es 36, y finalmente 8 por 36 es igual a 288. Es decir, la superficie lateral de papel que se ha forrado mide 288 centímetros cuadrados. B. Si el rodillo delantero de la siguiente aplanadora ha dado 10 vueltas, ¿cuánto mide la superficie que ha aplanado? Aquí notemos que el rodillo delantero no es nada más que un cilindro. Y de este cilindro conocemos tanto su altura, que mide 200 centímetros, como su diámetro, que es igual a 80 centímetros. Ahora, cuando esta rueda da una vuelta, la zona que queda aplanada es toda la que toca su manto lateral. De esta forma, la superficie que ha sido aplastada es igual o mide lo mismo que el manto lateral de esta rueda. De esta forma, en una vuelta, la zona que queda aplastada mide lo mismo que el manto lateral de este cilindro. Así que calculemos primero el área lateral de este cilindro. Y el área lateral la calculamos como diámetro por altura por pi. Reemplazando los datos que tenemos, escribimos lo siguiente: el diámetro mide 80 centímetros, la altura mide 200 centímetros y pi nos piden cambiarlo por 3. Por lo tanto, el área lateral de este cilindro va a ser igual a 48.000 centímetros cuadrados. Esto mide la superficie que esta aplanadora aplasta en una vuelta. Por lo tanto, en 10 vueltas se aplana este valor por 10, es decir, 480.000 centímetros cuadrados de superficie. C. ¿Cuánto mide la superficie de metal para construir el siguiente barril sin tapa? Acá tenemos un cilindro sin tapa, es decir, sin el círculo de una de sus fases. Entonces, para calcular la medida de su superficie, lo que vamos a calcular es el área lateral más la medida de una de sus bases. De la imagen conseguimos los siguientes datos. La altura de este cilindro mide 140 centímetros, el diámetro basal mide 70 centímetros y el radio basal mide la mitad, es decir, 35 centímetros. Luego, para calcular el área pedida, vamos a calcular lo siguiente. El área que nos piden va a ser igual al área de una de las bases, es decir, pi por r cuadrado, más el área lateral, que lo calculamos como diámetro por altura por el número pi. Reemplazando los números que nos dan, nos quedaría pi lo cambiamos por 3, el radio lo cambiamos por 35 al cuadrado, más diámetro, que es 70, por altura, que es 140, y esto por 3. Resolviendo tenemos 3 por 35 al cuadrado, que es igual a 1225, más 70 por 140 por 3, que es igual a 420. Seguimos resolviendo. 3 por 1225 es igual a 3675, más 70 por 420 es igual a 29.400. De esta forma, el área total va a ser igual a esta suma, que es igual a 33.075.
centímetros cuadrados. Esta es el área total que se necesita para construir el siguiente barril sin tapa. D. ¿Cuánto mide la superficie total del siguiente cilindro inscrito al cubo? Aquí podemos observar que la arista del cubo son 10 unidades. Esto significa que el diámetro basal de este cilindro también mide 10 unidades. Y por lo tanto el radio mide 5 unidades. Además, como la altura va desde la parte más baja del cubo hasta la parte más alta, esto significa que la altura también corresponde a la arista del cubo, es decir, la altura también mide 10 unidades. Y ahora para calcular el área total de este cilindro vamos a ocupar la fórmula 2pi por r cuadrado más diámetro por altura por pi. Reemplazando tenemos que el área total va a ser igual a 2 por 3 por radio al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado más diámetro, que mide 10, por altura, que mide 10, por pi, que lo estamos cambiando por 3. Resolviendo tenemos 2 por 3 es 6 y 5 al cuadrado es igual a 25, más 10 por 10 es 100 y esto lo multiplicamos luego por 3. Esto es igual a 6 por 25, que es igual a 150, más 100 por 3, que es 300. Por lo tanto, el área total de este cilindro mide 450 centímetros cuadrados. Bien amigos y amigas, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.